Bienvenidos a La Luz en Santa Fe. En esta tarde yo te quiero hablar con respecto a la generosidad. ¿A qué? Me voy a mover poquito porque voy por mi agua, me estoy muriendo de sed. A la generosidad. Ay. Cuando hablamos de generosidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Verdad que ¿verdad que se nos viene a la mente el hecho de que hay que dar? Algunos pensamos, es que hay que dar. Ser generoso es el dar. Y también generosidad, cuando nos quieren hablar de generosidad en la iglesia, también a lo mejor se nos puede venir a la mente, se me hace que este cuate nos quiere bolsear. ¿Sí o no ha pasado? O suele pasar, ¿por qué? Por situaciones que han acontecido dentro de la iglesia. Entonces, yo quiero hablarles ahorita un poquito acerca de la generosidad. Y la generosidad va a estar dentro de la serie de estudios que vamos a ver en las siguientes semanas, que a mí me toca dar, porque van a estar otros de los líderes compartiendo. Pero yo quiero hablarte acerca de la generosidad. Muchas veces pensamos que la generosidad es el hacer a las demás personas, pero me encontré algo muy interesante con respecto a lo que es la definición de generosidad. Pero antes de continuar, me gustaría que cerraras los ojos ahí donde estás y me acompañaras en esta oración. Padre Celestial, reconocemos plenamente que tú eres el dador de vida, el que ha soplado sobre nosotros aliento de vida, el que nos provee fuerzas y el que nos provee todo lo que necesitamos, pero también cumple los anhelos de nuestro corazón, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra declarando, Señor, que no vuelve vacía y da su fruto a su tiempo. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, reconociendo que Él es grande. Aquí tengo agua, mija, gracias. Déjamelo de todos modos, no medio sediento. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso a Claudia, a Carla. Ok, la generosidad, si me puedes poner la primera diapositiva ahí, la generosidad, y encontré un concepto muy interesante. Dice, la generosidad es un rasgo. ¿Lo tienes ahí? Ok, espérenme tantito. ¿Por qué no lo tienes ahí, mi rey? Ok. Permítame tantito, ahorita lo arreglamos. Córrele para acá, Alexis. Generosidad y generosidad. Córrele, mi rey. Y voy a compartirles el concepto y quiero hablarles un poquito acerca de la generosidad. La generosidad, dice aquí en mis apuntes, es un rasgo de la persona caracterizado por ayudar a las demás. ¿Ok? ¿Estamos? De un modo honesto, sin esperar obtener nada a cambio. Procede del latín generositas y generositatis, formado por gen, que es generar, raza, estirpe, familia, y que originalmente se utilizaba para referirse a la cualidad de una persona de familia noble o ilustre. Cuando se hablaba acerca de una persona generosa, se hablaba acerca de una persona con una nobleza en lo que era su línea genealógica. ¿Estamos o no estamos? O sea, que había un valor y con respecto a lo que era su título como persona. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de generosidad, no hablamos de hacer, sino de algo que es dentro de nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la Escritura que somos hechos nuevos. ¿Somos qué? Entonces quiere decir que empieza en nuestra forma de pensar un cambio, ¿ok? Nacemos espiritualmente, somos nuevas personas en Cristo Jesús. Entonces a través de la palabra vamos entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer para con nosotros, pero ya tenemos una estirpe, una genealogía real de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido aceptos en Cristo Jesús para ser hechos hijos de Dios. Esto nos conlleva a vivir de una forma generosa. Entonces, esta generosidad es una naturaleza dentro de lo que es el reino de los cielos, porque el dar debe ser para nosotros algo que es natural. ¿Cuántos de aquí cuando tienen sed toman agua? ¿Sí? Todos. ¿Cuántos de aquí respiran continuamente? Todos, ¿verdad? Porque es algo que
natural y buscamos hacerlo. De la misma manera, la generosidad debe ser algo natural en nuestras vidas. Pero te puedes preguntar, ¿por qué tengo yo que efectuar la generosidad? ¿Por qué tengo yo que ser generoso con las demás personas? Tenemos que aprender a ser generosos con Dios, con las demás personas, en todos los aspectos de nuestra persona, en el espiritual, ¿ok? En el almático y en el físico. ¿Estamos o no estamos hasta aquí? Entonces, esto debe de ser algo natural en nuestras vidas, el ser generoso. O sea, ya estamos dentro de lo que es la línea genealógica o la genealogía de Jesús, porque Jesús pagó por nosotros. Ahora entramos a ser familia de Dios. Pasamos a ser hijos ¿de quién? De Dios. Entonces llamamos a Dios nuestro Padre, y quiere decir que nosotros como hijos pues tenemos beneficios para con Dios, tenemos responsabilidades pero también beneficios. A mí me da mucho gusto ver a mis hijos, a José Luis y Emiliano, crecer en el Señor, crecer en estatura y darme cuenta que están caminando conforme al corazón de Dios. O sea, que tienen un conocimiento y una relación con Dios que los va a llevar a triunfar en esta vida. Yo quiero que comprendamos esto: el triunfo más grande que podamos tener en esta tierra es caminando conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de generosidad, iglesia, no debemos de hablar del hecho de que te voy a dar porque soy chido. ¿Sí me explico? Sino por el hecho de que como soy nuevo, es algo natural en mí, es algo que yo quiero hacer, es algo que yo deseo hacer para con las demás personas. Entonces nosotros tenemos que efectuar esto de una manera natural, ser generoso con las demás personas. Con las demás personas quiere decir que vamos a darle a las demás personas, sí, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, no tengo oro ni plata, dice la Escritura, pero lo que tengo, ¿qué? Ahora, yo quiero que veas en tu persona y te preguntes, ¿qué tengo yo? Pregúntate, ¿qué tengo yo? Pregúntate, ¿qué tengo yo para darle a las demás personas? Tú puedes tener dones, tú puedes tener talentos, tú puedes la oportunidad, inclusive de con unos de tus vecinos o vecinas, invitarles un café para hablarles acerca de Cristo Jesús, porque esto es lo que Dios te ha dado. Ahora, yo quiero darte 4 puntos acerca de por qué es bueno ser generoso, o sea, vivir dentro de esta naturaleza de dar. Ahora, no nada más es dar dinero, sino también dar tu tiempo, dar tu esfuerzo, hacer las cosas como para el Señor. ¿Estamos o no estamos? Eso es importante, aprender a hacer las cosas como para Dios. Cuando tú estás efectuando algo donde te pagan, es obvio que si eres responsable lo vas a hacer lo mejor que puedas para que no te corran del trabajo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como recibimos nuestro salario, ¿sí?, nuestro pago de parte de Dios, tenemos que aprenderlo a hacer lo que Dios nos manda hacer como para Él, o sea, con excelencia. Entonces, estos 4 puntos nos van a dar una mejor perspectiva de por qué es bueno ser dadivoso. Dice el primero, nuestra bendición, sí, nuestras bendiciones deben fluir ¿a quiénes? A otros. ¿Cuántos de aquí han recibido alguna bendición de Dios? Levanta la mano. Ahora sí, bájala. Tu responsabilidad como iglesia, ¿sí?, es compartir esas bendiciones. Tu responsabilidad como iglesia, como persona, es compartir lo que Dios te ha dado para que esto sea de bendición para esas personas y crean quién es nuestro Dios. Ahora, dice en Génesis 12:2, ¿yo te qué? ¿Yo te qué dice ahí? Te bendeciré, le dice Dios a Abraham, y serás una ¿qué? Chéquense bien, yo te voy a dar para que tú ¿qué? Para que tú des. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios nos está llamando a que lo que Él nos da fluya hacia las demás personas, pero también lo que nos da sirva para el reino. Cuando nosotros, y quiero utilizar esta analogía, cuando nosotros retenemos las bendiciones de Dios, sí, es como aquella agua que llega y se estanca. Cuando llueve, no sé si te ha pasado, el agua se queda estancada, sí, y después de un tiempo, esa agua, ¿qué pasa con esa agua? Se apesta, ¿verdad? Entonces, por consecuencia, esa agua apestosa no sirve para beber, ni siquiera para bañarse. Y dudo mucho que te quieras echar un chapuzón en esa agua, ¿verdad que no? A menos que esté uno chavito y le guste andar en el relajo. Pero la verdad es que así se vuelve la bendición cuando nosotros no la dejamos
fluir, cuando no aprendemos a darle a las demás personas, cuando decimos, es que es mi tiempo, es que estoy muy ocupado, es que si le doy a Dios, si le doy a las demás personas, se me va a acabar. Entonces, en ese momento nosotros estamos generando una actitud de incredulidad delante de Dios. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en ese momento, cuando nosotros pensamos, no me va a alcanzar, en ese momento, ¿sí?, estamos cerrándonos a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Nosotros vemos los milagros de Jesús cuando los hemos leído en la Biblia y hemos visto que esos milagros se llaman milagros. Es algo sobrenatural, ¿sí me explico? Es algo que la fuerza humana no puede generar. Solamente una fuerza sobre qué natural puede hacer eso. Y esta es la fuerza de Dios. Es ahí cuando nosotros, me asustaste, mijo. Ciérrala y la vuelves a abrir. Es ahí cuando nosotros necesitamos entender que el mundo en que vivimos en Cristo Jesús, el reino de los cielos, es un reino sobrenatural, donde van a pasar milagros porque Dios nos va a utilizar a nosotros, pero es su poder en nosotros. Dice Génesis 12:2, y te voy a bendecir y vas a ser una bendición. Ahora, tenemos que aprender a dar de lo que Dios nos da. ¿Tú sabes cómo empezamos nosotros a crecer en riquezas en Dios? En todos los aspectos, ¿sí? En tranquilidad, en paz, en salud, económicamente también, porque es parte de la bendición de Dios. Cuando nosotros nos volvemos buenos administradores con Dios. Y si Dios nos da, nosotros aprendemos ¿a qué? A darle. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, muchos dicen, no, es que yo no entiendo eso de dar, yo vengo nomás a recibir porque Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno, pero cuando nosotros queremos generar algo sobrenatural en el reino de los cielos, tenemos que aprender a darle a Dios tiempo. Tenemos que aprender a darle a Dios esfuerzo. Tenemos que aprender a darle a Dios lo mejor de nosotros. O sea, cuando tú lo ves en el Antiguo Testamento, tú puedes ver, sí, que para los sacrificios se le entregaba lo mejor a Dios. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es entregarle el tiempo que me sobra a Dios. Si nos queda, porque luego nos tenemos que cumplir con los compadres, ¿no? Tienen un convivio y me invitaron y yo tengo que estar ahí. Y ¿sabes qué? Muchas veces esto mengua nuestra relación con Dios. Lo que hace Satanás, no sé si te ha tocado leer con Job, lo que hace Satanás con Job, ¿sí?, es matarle primero su ganado. ¿Sabes por qué le mató primero su ganado? Para que no pudiera sacrificar a Dios. O sea, le rompió su línea de adoración. Entonces, como rompe con su línea de adoración, ya no hay una comunicación con Dios directa. O sea, no hay un corazón en el cual se manifestara Job hacia Dios, ni permitiera que la bendición de Dios fuera sobre Job. Entonces, Satanás lo primero que quiere hacer es cortarnos nuestra capacidad de dar. No sé si te ha pasado, pero luego de que das o Dios te llama a dar algo, ¿sí? ¿Estás conmigo? Perfecto. Cuando Dios te llama a dar algo, de repente entra un sentimiento de corazón de mira alcanzar. Iría a salir bien, es que no tengo tiempo y lo demás, ¿cuándo lo voy a hacer? Por ejemplo, los jóvenes, muchos me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Es que no tengo tiempo. Cuando yo era joven, y luego ustedes dicen, a ver qué traes. Cuando yo era joven, chido se siente, ¿no? Es que estoy en una línea, estoy atrapado, soy un viejo de closet. ¿Sabías tú eso? O sea, soy un viejo que necesita salir del closet de la juventud. O sea, es que estoy en esa transición, porque los chiquitos, no creas que ando acá diciéndome el otro bando. Los chavitos me dicen Señor, y los grandes me dicen joven. Entonces de repente como que tengo un problema de identidad con respecto a eso, no vas a creer que ando acá chafiando, no. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Mande guía, Sarita. Estábamos hablando con respecto a la administración de tu tiempo. No le cambies. Entonces, cuando yo era joven, chéquense bien, estudiaba en la mañana, me iba a la escuela a las 7 de la mañana, 7:45 entraba a la escuela. Entonces me iba al camión y me iba así colgando, porque íbamos un chorro para la escuela. Y luego estábamos junto a un campo ganadero, o sea que la escuela olía
bien perrona, a puro orgánico. Y en ese tiempo estudiaba electrónica, estaba en la carrera técnica antes de entrar a la ingeniería. Y en las mañanas iba a la escuela, en las tardes salía y me iba un ratito a la escuela de música. O sea, salía a las 2, tenía que tomar el camión y me iba a la escuela de música que entraba a las 3. Entonces, en ese break me quedaba a la casa de pasado y agarraba una tortilla con frijoles y me iba a la escuela de música. Estamos hasta ahí, ¿verdad? De 3 a 6, tú puedes decir, pues el pastor tenía de 6 en adelante para hacer tareas y deberes y todo eso. Entonces, llegaba yo a la casa y de 7 a 11 me dormía. ¿De 7 a qué? Porque a las 2 entraba al trabajo de 12 a 7 de la mañana. Entonces me apuraba en mi trabajo y yo quedé con el manejador. Yo voy a hacer mi trabajo, le dije, pero en cuanto lo termine yo me voy a quedar dormido un rato. O lo aprovechaba para hacer tareas. Entonces terminaba mi trabajo, hacía tareas y me quedaba dormido un ratito. Y así fue mi ciclo durante aproximadamente 3 años. ¿Ok? Entonces se queda uno pensando, caray, no tengo tiempo. Te voy a hacer una pregunta, ¿tenemos o no tenemos tiempo? Ahora, analízalo bien, tenemos el suficiente tiempo porque Dios nos ha dado ese tiempo para lograr su propósito. ¿Estamos o no estamos con eso? Entonces, cuando las personas llegan y me dicen a mí, pastor, no tengo tiempo, yo me río por dentro, es lo que sobra. Deje de dormir a lo mejor 2 horas en la noche. ¿Tú sabías que si inviertes 2 horas en la noche puedes terminar a lo mejor un curso, puedes terminar a lo mejor el bachillerato, puedes a lo mejor terminar una carrera en 4 años? Invirtiendo 2 horas en la noche. Ahora, yo te digo esto porque es necesario que nosotros aprendamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Dios nos da 24 horas. Vamos a hacer un cálculo, ¿ok? ¿Estamos o no estamos? Vamos a diezmar nuestras 24 horas. El 10% de 24, ¿cuánto es? 2.4, ¿no? 2 horas y... Vamos a ponerlo 2 horas y media, ¿ok? Ahora quiero que hagamos una pregunta hacia nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con esas 2 horas y media que le tocan a Dios de nuestro día? O sea, exactamente para servir a Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? No quiero que me hables a las 7 de la mañana, pastor, estoy aquí afuera porque usted me dijo que tenía que estar 2 horas y media en la iglesia. No, es para que a lo mejor utilices ese tiempo y lo administres para hablarle a una persona de Cristo, ¿ok? Para que Dios te utilice y puedas traer una persona a los pies de Cristo. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando Dios nos trae al reino, cuando nos llama, lo que está esperando de nosotros, ¿sí? No es nada más algo visual, sino fruto. ¿Qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Y el fruto, muchas veces pensamos que es el fruto del Espíritu Santo. Tengo que ser bueno, tengo que amar, No, eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Nosotros tenemos que producir algo para Dios. ¿Y qué es lo que Dios está esperando? Que recibamos la palabra, la llevemos a las demás personas y esas personas conozcan quién es Dios. ¿Te acuerdas de la parábola de no des vuestras perlas a los cerdos? ¿Sí te acuerdas de esa parábola? Sí, muchas veces pensamos, porque le hablamos a una persona y anoche se las estaba explicando, ¿verdad, chicas? Pensamos que porque le hablamos a una persona y no quiere entender, es un cerdo y no le voy a dar mis perlas. Suena ilógico, pero muchas veces esta es nuestra mentalidad y no es lo que la Biblia enseña. Es no entregar nuestra pureza a Satanás. ¿Ok? Entonces, como las otras personas ni son cerdos, ¿ok? Quiere decir que necesitamos nosotros insistir en las demás personas para que entren al reino. ¿Tú sabías que es el fruto que Dios está esperando en nosotros? ¿Y cómo se da ese fruto? Cuando nos lanzamos a darle a Dios, cuando nos atrevemos a darle a Dios. Por eso es que Satanás en algún momento nos quiere detener. El número 2, cuando bendecimos a otros, Dios cuida de nuestras, ¿qué dice ahí? Número 2, por favor, Omar, se volvió a trabar. Ok, dice el número 2. Dale un fuerte, neta, Omar y esos chicos trabajan bien fuerte, bien duro. Me aguantan de pelos, con eso les digo todo. Dice, cuando bendecimos a otros, Dios cuida de nuestras, ¿qué? Muchas veces pensamos, no te doy porque me quedo sin. ¿Sí? Yo sé que Dios me ha llamado a dar, pero Dios tiene que comprender que si yo doy, me quedo ¿qué? Sin nada. Entonces ahí estamos actuando sin fe. Entonces,
sin fe no agradamos a Dios, y como Dios no se agrada, es imposible que haya una manifestación sobrenatural en nuestra canasta para que se multipliquen peces y se multipliquen ¿qué? Panes. Entonces dice ahí, cuando bendecimos a otros, Dios cuida de nuestras necesidades. Así es, respondió ¿quién? Jesús. ¿Y qué dice ahí? Chéquense bien, les aseguró, y lo subrayé. ¿Por qué lo subrayé? Porque es algo que no va a fallar. Chéquense que no va a fallar. Que todo el que haya dejado casa o esposa, ahorita se los voy a explicar, o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que ¿qué? Ahora, esto no es algo para que tú pienses, voy a dejar al viejo, voy a dejar a la mujer. No, pues que se mueran de hambre los hijos, yo necesito mi tiempo. No. Esto está hablando acerca de una expresión muy importante que tenemos que acordarnos constantemente, que se llama menosprecio. ¿Cómo se llama? O sea, darle un precio menor a lo que corresponde. Cuando nosotros menospreciamos todo lo demás delante de Dios, quiere decir que ponemos a Dios donde va, en el altar de nuestro corazón, ¿ok? Y le damos el tiempo. Ahora, cuando nosotros ponemos eso hacia Dios, nuestra actitud buena hacia Dios, nuestro tiempo hacia Dios, cuando Dios ocupa el trono de nuestro corazón, Dios se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así dice la Escritura. Pero ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Quieren que les diga cómo funciona, sí o no? Porque luego nos quedamos pensando, bueno, está bien chido, pero ¿cómo funciona? Es en la medida en que tú lo creas, confíes y permanezcas en lo que Dios te ha llamado a hacer. Aquí entra lo que es el concepto de obediencia. ¿De qué? Cuando no somos obedientes hacia Dios, hacia lo que Dios nos ha mandado, va a llegar un momento en que estemos con nuestros ojos en las bendiciones que un día Dios nos dio, pero nos hayamos olvidado de las bendiciones de Dios. Va a llegar un momento en que a lo mejor lo que nos hablen de la palabra pues no nos interesa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido. Entonces en ese momento necesitamos nosotros una presencia de Dios que sacuda nuestras vidas. ¿No te has percatado que de repente cuando una persona anda muy mal y empiezas a orar por esa persona, de repente le empiezan a pasar cosas impresionantes? Porque Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere que reaccione esa persona, y mientras haya vida, Dios va a accionar. Pero nosotros tenemos que aprender a responder a través de la obediencia. Ahí te va con respecto a la obediencia. La obediencia es tan poderosa que en cuanto tú empiezas a caminar en eso, sí, hay una presencia y una unción muy especial de Dios que empieza, sí, a disipar toda tiniebla. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios y caminamos en obediencia, chécate bien qué es obediencia. Obediencia no es el hecho que venga Dios y te diga, tienes que hacer esto, le digas que sí y no lo hagas. ¿Sí me explico? Yo tengo 2 hijos. Le digo al más grande, José Luis, necesito que limpies tu cuarto. Entonces José Luis me dice que ¿qué? Sí, papá, con mucho gusto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento me obedece José Luis? ¿En el momento que recibe mi instrucción o en el momento que lo hace? En el momento que lo hace. Entonces, no ha obedecido a pesar de que dijo que sí. ¿Ok? Hasta que limpió, alzó su cuarto y dejó todo limpio. De esa manera tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios nos llama a permanecer en santidad, o sea, en el estado de pureza que Él nos puso el día que nacimos de nuevo, o sea, tenemos que barrer nuestra casa, nuestro corazón constantemente. Tenemos que limpiar todos los lugares, todos los rincones de nuestra mente constantemente, todos los días, ¿sí? Una sacudidita, y así podemos nosotros disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, así es, respondió el Señor, y les aseguro, así va a pasar. Si tú te encargas de mis negocios, dice Dios, yo me voy a encargar de los tuyos. Si tú te encargas de lo que se necesita hacer en el reino, yo me voy a encargar de que tengas todo lo que necesitas. ¿Sí o no? Amén. Bueno, voy a decirlo otra vez y luego te vas a emocionar. ¿Ok? Si tú te encargas, ¿sí?, de hacer todo lo que Dios quiere que hagas, Él se va a encargar de todas tus necesidades.
No platicamos, Ángel. ¿Ok? Entonces, créelo porque Dios así lo quiere hacer. El punto número 3. Nuestras bendiciones para los demás volverán ¿sobre quién? Sobre nosotros. Nuestras bendiciones para los demás volverán sobre nosotros. ¿Qué es bendecir? Por lo regular, nosotros como cristianos, cuando le vamos a dar algo a alguien o vamos a dar algo, decimos quiero bendecir a mis hermanos o quiero bendecir a esta persona, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la palabra bendecir, chéquense ahorita cómo vamos a conectar esta palabra, ¿ok? La palabra bendecir significa hablar bien. Cuando tú haces algo chido en el trabajo, te sale así súper, y llega tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Te quedó muy bien, campeón. Te está bendiciendo porque está hablando bien de ti. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo se conecta esto dentro de la iglesia? Y si está bien que digamos voy a bendecir a las demás personas. Sí está bien. Porque si tú te vas al Génesis, el libro de los principios, puedes ver un principio muy especial que es que Dios dice y se ¿qué? Y se hace. Y dijo Dios, hágase esto y ¿qué? Se hizo. Entonces Dios empieza a hablar bien porque dice la escritura que todo lo que Dios hizo era ¿qué? Era bueno. Entonces Dios empieza a hablar bien, pero cuando habla bien, crea algo especial, se produce algo especial, algo físico, algo que hasta el día de hoy nos alimenta físicamente. Dijo, se hagan los árboles y ahorita de los árboles obtenemos un fruto. Se hagan las plantas, nos alimentamos de la planta, ¿ok? Nos alimentamos también de la tierra. Dijo, hay animales y señorea sobre esos animales. Y todo esto nos lo dio Dios para sustento de nuestras vidas. Mira qué ingenioso es Dios. Creó todo el universo, el cual no podemos contar, las estrellas. Y de todo lo que hizo una pequeña esferita. Oye, ¿no te has preguntado por qué Dios hizo una esfera y no hizo un cubo? Qué ilógico un cubo, ¿verdad? O sea, no tiene lógica un cubo porque vivimos en un mundo ¿qué? Esférico. ¿Ok? Pero si tú ves Apocalipsis, la Nueva Jerusalén se describe como un cubo. Y es bien impresionante cómo va a ser y cómo va a descender. Pero Dios es tan creativo que crea una esferita y crea todo lo que necesitamos dentro de esa esferita para vivir bien. ¿Ok? Para navegar dentro de lo que es el espacio sideral sin que nos muramos. ¿Por qué? Porque le importamos, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y de esta manera tenemos nosotros que aprender que lo que hablamos nosotros primero, tenemos que aprender a hablar bien de las demás personas. Yo tenía una amiga en la secundaria que como me caía gorda, pero era muy buena amiga porque me corregía mucho. Y me decía, José, porque así me llamaba ella, si no vas a hablar bien de una persona, mejor no hables. Entonces en ese momento me quedé así, diga vieja. Pero lo aprendí, ¿sí me explico? Porque cuando tú hablas mal de una persona, empiezas a generar, ¿sí? Empiezas a generar una mala actitud en tu corazón que empieza a entenebrecer tu ser. Por eso yo siempre les aconsejo, cuando hay una situación con otra persona, empieza a bendecirla. Cuando empieces a ver a otra persona como tu enemigo, ¿sí? Empieza a bendecirlo, que le va a ir bien. Me cayó bien gordo porque me dijo esto, pues en el nombre de Jesús yo lo bendigo con un mejor trabajo. Y sáscatelas, que viene el Señor y le da un mejor trabajo. ¿Y cómo te sientes tú? Ah, hijo, sí funciona. Pues ahora que sea mi amigo para que piche. Entonces, cuando tú empiezas a bendecir a las demás personas, empiezas a cambiar, ¿sí? A generar una actitud diferente. Cuando tenemos problemas, nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es declarar esos problemas ya están resueltos por Cristo Jesús. Cuando tenemos problemas, tenemos que aprender a declarar que esos problemas ya están resueltos en Cristo Jesús. O sea, si tu señora te pega, hombre, ¿quién dijo amén? No, yo sé que no. Declara, primero dile en la cara no, porque de eso vives, no te creas. Declara que Dios ya tiene el control de esos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo sobrenatural, ¿sí? Que impacta en lo espiritual. ¿Tú sabías que lo que hicimos ayer aquí en el festival impacta en lo espiritual? No sé si te diste cuenta, los que estuvimos, llegaron mucha gente disfrazados así feos, ¿no? De muertos, ¿sí? De una carta de la IRS, no te creas. Llegaron disfrazados de cosas feas, pero se llevaron una palabra, ¿sí o no? ¿Sí?
Se llevaron esa palabra y se quedó una semilla en su corazón. Eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Estamos sembrando la palabra, estamos pescando personas para que vengan al reino. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. Si nosotros no sabemos toda la Biblia, pero no hay un fruto de nuevo nacimiento, de expresión hacia otras personas, de traerlas al reino, entonces en realidad no es un fruto concreto, es simplemente a lo mejor una idea que nos hemos hecho. Nuestras bendiciones para los demás volverán sobre nosotros. Dicen, den a otros y Dios les ¿qué? Les dará a ustedes. Chéquense bien, puse en rojo la letra ¿qué? I. ¿Ok? Porque cuando nosotros vamos a recibir bendición de Dios, que Dios nos va a dar, es porque Dios ya lo condicionó. Para los que digan, yo estoy en Cristo Jesús, ya tengo todo lo que necesito, Dios, ¿sí me explico? Y no estamos viviendo dentro de las reglas del reino, quiere decir que no estamos respetando los estatutos de Dios y quiere decir que no estamos viviendo en fe. Eso es condicional, aquí lo estoy viendo, den a otros y Dios les dará. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender que cuando nosotros damos, estamos generando fe de que Dios nos va a dar en abundancia. Cuando nosotros sembramos para el reino, Dios nos va a devolver de una manera sobrenatural. Tanto que si tú tienes 10 menos 1, ¿sí me explico? Te va a dar 20. ¿Suena lógico? No suena lógico con la lógica de las matemáticas, pero suena lógico con la ley de la provisión de Dios. De lo que no había, dice la Escritura, todo lo demás fue ¿qué? Hecho. Entonces aquí tenemos nosotros que aprender a caminar. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta, porque con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá ¿qué? Entonces, esto es muy buen principio para empezar a caminar con Dios y decir, ¿qué es lo que Dios me quiere dar cuando Dios me manda a darle a otra persona? No sé si te has puesto a pensar, cuando te toca darle a alguien, que Dios pone una persona para que le ayudes, para que tú dispongas tiempo, para que le bendigas, para que ores por esa persona, quédate pensando, caray, ¿qué es lo que Dios me quiere dar? Que quiere poner en acción mi fe para que yo empiece a dar para el reino. ¿Ves que es una perspectiva muy diferente a decir, si no doy no me da Dios? Porque también sería una mentira decir que si no damos Dios no nos da. ¿Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, y como Dios ha tenido misericordia, Dios está provocando en nosotros aprender a tener misericordia en personas que le necesitan a Él. Entonces Dios nos está moviendo a aprender a dar, pero con la misma medida que nosotros demos, ¿sí? Así vamos a recibir la regla de oro bíblica. Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. O sea, motiva a las demás personas a dar. Motívate a dar, porque también cuando tú haces esto, estás ministrando lo que Dios ha puesto en ti. O sea, tu tiempo, tus fuerzas. La neta, voy a ser sincero, domingo, 1 hora atrasado el reloj. Obscureció, ¿sí o no? Entonces cuando llegamos ahora a la reunión, yo volteaba para afuera y decía, la camita, mi carne, yo la reprendo. Entonces le echamos en la chimenea. Se crean. Entonces, sí, es obvio que de repente a lo mejor quisiéramos estar acostados en la camita. Es más, un sábado en la mañana temprano que tienes que ir a trabajar, lluvioso, ¿sí? Y luego antes de que te vas, te das cuenta de que tenías en el refrigerador un menudo que quedó el otro día, que te hubiera quedado un caldo o lo que tú quieras en la mañana y ¡ay, qué rico! Y dijo la gemela, ¡ay, pastor, ya terminé! Entonces, Dios nos llama de esta manera también nosotros a esforzarnos. Yo sé que quisiéramos estar en otro lado, a lo mejor pudiéramos estar en otro lado. Tú eres valiente porque hoy decidiste estar aquí, pero vete ajustando a lo que Dios te está llamando a hacer. Ya por último, yo pensé que iban a dar un aplauso. ¡Gloria a Dios! Ya párenle, me están haciendo sentir mal. Cuarto punto y último. Cuando más somos bendecidos por Dios, más se espera de nosotros para ayudar a los ¿qué? ¿Cómo la ves con esto? O sea, cuando Dios nos da algo, es porque Dios espera que lo administremos de tal manera de que crezca y lo compartamos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos?
¿Sí se acuerdan de la parábola de los talentos? Algo bien impresionante es que le dio a los tres. No es que le dio a los tres y dos supieron hacerla, sino porque el Señor le da a los tres algo. Le da a los tres porque los tres tenían capacidad de multiplicar y de hacer algo con eso. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio ¿qué? 1. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Entonces se los da y los otros, los dos primeros lo multiplican, se lo entregan al Señor y le dice el Señor: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero el tercero dice: ¿sabes qué? Yo sabía que eras fuerte, que eras justo, y mejor lo agarré y lo ¿qué? Escondí. ¿Cuántas veces a lo mejor por miedo a lo que vayan a decir los demás, sí, escondemos lo que Dios nos da? A lo mejor Dios te está dando ciertas cosas que van a servir para traer más personas al reino, más personas a la congre, pero a veces por temor escondemos lo que Dios nos da, porque pensamos que no somos capaces. Ahora, voy a hacerte una pregunta, ¿ok? Y quiero que me la respondas, pero antes de esa pregunta quiero explicarte algo. Muchas veces nosotros pensamos que porque somos cristianos ya no vamos a pecar. ¿Sí me explico? ¿Qué es el pecado de desobediencia en contra de Dios? ¿Ok? Ahora yo quiero hacerte una pregunta y yo quiero que seas sincero. Vamos a sincerarnos, ¿qué te parece? Si te sinceras, te prometo un panecito y un café al final del... ¿Sí? Sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos, ¿cuántos de aquí durante la semana, déjenme, me libero la mano porque quiero ser el primero, pecaron? ¿En qué pecamos? No me digas. No, hombre, pastor, si viera lo que vi, no me digas que viste. Sí, pero de alguna manera la regamos en ciertas cosas. Ahora, eso no nos quitó el privilegio de ser hijos de Dios, ¿verdad que no? O sea, cuando tus hijos se equivocan, no dejan de ser tus hijos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a amarlos con esas cosas. Entonces, cuando nosotros como persona nos equivocamos en algo, Dios tiene misericordia y nos da la oportunidad de rectificar. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la pienses. Antes, ¿te acuerdas? Bueno, algunas preguntas. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento que descendía fuego, consumía y las obras de Dios que destruían a los pecadores, verdad? ¿Por qué no nos pasa eso a nosotros? Porque el día que pecamos así bien gacho, no el día que nos robamos un dulce de chiquitos, ni el día que le contamos una mentira a nuestra mamá, a nuestro papá, sino un día que la regamos bien gacho. Piensa en algo que hiciste así bien gacho, bien feo. No nos cayó un rayo y no nos cayó antes o no nos cayó en la semana pasada en donde nos equivocamos, porque Dios es lento para la ira. ¿Qué quiere decir? Que nos da oportunidad de meditar en lo que hemos hecho y rectificar nuestro camino. Cuando más somos bendecidos por Dios, nosotros tenemos que aprender a darle a los demás y se va a esperar más de nosotros. Se llama madurez espiritual. Ahora, yo quiero que te preguntes, yo quiero hacerte una pregunta, no me la contestes, es retórica, pero guárdala en tu corazón. ¿Cuántos de aquí quieren ir madurando más y más y más? Guárdalo en tu corazón. ¿Cuántos de aquí quieren ir madurando más y más y más? De lo que tienes que Dios te ha dado, Dios espera que tú des y se está esperando a que tú pongas lo que Dios te ha dado para que el reino crezca. Chéquense bien la mentalidad, ¿sí?, de errónea que a veces tenemos como creyentes. Yo voy a la iglesia para recibir, ¿ok? Y cuando llegamos a la iglesia, llegamos a ¿qué? A recibir. Y llegamos con la mentalidad de recibir. ¿Está mal? No está mal, así llegamos. Pero cuando esa mentalidad se vuelve un modus vivendi, un estilo de vida, ¿ok? Eso se va a convertir en una piedra de tropiezo, porque dice la Escritura, es mejor dar que ¿qué? ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a dar, se empieza a generar un ambiente sobrenatural sobre nuestras vidas, el cual genera milagros extraordinarios en todos los aspectos. Dice: Dios es bueno con ustedes, Lucas 12:48, y espera que ustedes lo sean. ¿Con quién? Se llama reciprocidad, ¿ok? ¿Cómo se llama? Si tú buscas una amistad con una persona, ¿sí?, quieres ser su amigo, ¿qué esperas de esa persona? Lo mismo, ¿verdad? No esperas que las personas te busquen porque quieren algo de ti. Sí, eso se llama conveniencia.
sino estás esperando que las personas te busquen porque les gusta estar contigo, porque se la pasa uno agradable contigo. Entonces es lo que Dios está esperando de nosotros, reciprocidad. Y así como Él se muestra muy generoso para con ustedes, o sea, nosotros, también espera que ustedes le sirvan con la misma ¿qué? Generosidad. Entonces quiero que veas esto aquí. Nosotros tenemos que aprender a ser recíprocos en lo que Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios te da a ti, aprendas a darlo a los demás, y esto va a generar un ciclo de bendiciones sobre nuestras vidas. Cuando nosotros detenemos esas bendiciones, o sea, decimos, aquí se va a quedar porque a mí me gusta esto, yo sé que Dios me lo dio, es para bendición de mi vida, pero es para mí. Entonces nos estamos volviendo egoístas. ¿Cómo nos volvemos? Y el egoísmo, sí, es creado por Satanás. Un día ve Satanás el trono de Dios. Imagínate el trono de Dios, ¿no? ¿Cómo será el trono de Dios? Impresionante, ¿ok? Imagínate un trono con una tormenta eléctrica impresionante que dices, hijo. O sea, no podemos imaginarlo completamente, pero date una idea, ¿ok? ¿Estamos? Y de repente lo ve Satanás al trono y dice, bueno, Luzbel, porque así se llamaba, y dice, un día voy a estar ahí. Se le llega la pregunta en su corazón, ¿qué se sentirá estar en el trono de Dios y que todo el mundo te dé gloria? ¿Ok? Y después de esa pregunta dice, un día voy a ser tan bueno que me voy a subir y voy a llegar y seré. Y se olvidó, ¿sí?, de Dios. Y se volvió el egoísta en contra de Dios. Entonces esa es una de las trampas en las cuales Satanás nos quiere envolver. Cuando nosotros nos volvemos egoístas, estamos generando maldición sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones sin darnos cuenta. Y cuando nosotros nos es resplandecido esto y decimos, caray, sí es cierto, tengo que agarrar la onda, tengo que aprender a darle a Dios lo que es de quién. Repite conmigo, tengo que aprender a darle a Dios lo que es de Dios. Yo quiero invitarte en esta noche. Bienvenidos a la luz en Santa Fe. No se te olvide invitar a un amigo.